Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en este nuestro primer conversatorio de mediación civil y comercial a cargo del Comité de Mediación Civil, Comercial, de Consumo y Ambiental del Colegio de Mediadores. Este comité va a comenzar un ciclo de conversatorios de la temática mensual que después en un momentito más nuestra coordinadora les va a contar y les va a explicar. Así que son muy bienvenidos a esta primera versión del conversatorio que tenemos el privilegio de contar y partir con mi querida amiga Alicia Vitale, quien nos va a exponer toda su experiencia en Argentina. Yo quiero dejarles ahora con ustedes a María Paz Yáñez. Ella es nuestra coordinadora del Comité de Mediación Civil, Comercial, de Consumo y Ambiental del colegio, quien va a estar a cargo de moderar todo este conversatorio. Así que María Paz, muchas gracias, muy bienvenida y todo tuyo el Ya, escenario. muchas gracias, bienvenidas a todas. Este es un nuevo desafío del comité de empezar este ciclo de conversatorios con invitados, digamos, de gran nivel, interesantes, expertos en la materia. Yo creo que nadie duda que Alicia, digamos, es una profesora, como dice, una maestra en la materia, entonces le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Para contarles un poquito, nosotros estamos haciendo este ciclo con el fin de difundir la mediación civil y comercial y prepararnos, ¿cierto?, para el futuro, como siempre el futuro de las legislaciones que se están pensando acá en Chile. Lo importante de la actividad de hoy día, como le digo, Alicia va a exponer. Luego, digamos, le vamos a dar la palabra a ustedes para que puedan hacer sus consultas. Yo los voy a ir viendo en el chat y vamos a dar, ¿cierto?, también la palabra para que puedan intervenir y hacer consultas a Alicia. Lo importante es que, como ya hicimos el ejercicio, ustedes vayan levantando la manito y ahí queda todo súper ordenado. Vamos a presentar ahora a la invitada, que es doña Alicia Vitale. Ella es abogada, escribana, diplomada en mediación, magíster en asesoría familiar, doctoranda en negociación y mediación en el Instituto de Mediación de México, coordinadora parental, formadora de formadores de mediación, mediadora prejudicial en la provincia de Río Negro, mediadora con especialización en mediación familiar, penal, patrimonial, en prevención y transformación de conflictos públicos, sociales y familiares. Entonces, con ese currículum les dejo, ¿cierto? Le doy la palabra a doña Alicia, ¿cierto? Muchas gracias por estar acá. Bueno, la verdad que la agradecida soy yo. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco a Varinia, a María Paz y a Ingrid particularmente, bueno, y a todas las queridas colegas y compañeras que nos vamos cruzando ya en este último año y medio con mayor intensidad a partir de los Zoom y las capacitaciones que estamos desarrollando. Así que para mí es un honor participar en el conversatorio con el Colegio de Chile y fundamentalmente en este nuevo emprendimiento que creo que es un desafío para todos y todas, de ustedes y de nosotros también. Y la idea, desde mi punto de vista, por lo que he conversado con los organizadores, era contarles brevemente, a modo de presentación, un poco el camino que ha desarrollado Argentina con la mediación desde los años 90 hasta la fecha y cómo se ha ido construyendo ese espacio. Seguramente tenemos muchos desafíos y la idea es que verdaderamente esto se convierta en un conversatorio, ¿no? Entonces, si ustedes me permiten, yo he preparado una breve presentación que quisiera irla compartiendo con ustedes como para apoyarme en esa exposición y luego quedo a disposición de ustedes para las preguntas, las inquietudes y demás, ¿sí? Entonces, allí voy a compartir pantalla.
Voy a correr un poquitito esto de acá del lugar. Bien, espero que funcione porque es una aplicación nueva. La vamos a ampliar. Ahí está. La mediación argentina. Yo quiero hacer una introducción en relación a esto. Esta es mi mirada. Yo comienzo en el año 1996, que me formo como mediadora, pero recién a partir del año 2002 empiezo a trabajar, como decía recién María Paz en la presentación, en la mediación prejudicial, civil, comercial y familiar dentro de la provincia de Río Negro, y les quiero compartir un poco mi experiencia y bueno, y lo que hemos estudiado como todos los mediadores de Argentina a lo largo y a lo ancho del país, que es muy extenso y que hay distintas normativas en la materia. Entonces, lo que les voy a contar tiene muy propio mi mirada. No es así en todos lados y seguramente habrá gente que no comparta enteramente todos, ¿no? Y van a ver ahora en la exposición, la mediación se desarrolla no solo en lo que se llama hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o lo que era Capital Federal, que ahí es donde empieza a gestarse en los primeros programas pilotos, sino luego en las 23 provincias. Y cada provincia ha legislado, ha emitido o proyectos pilotos, programas pilotos desde distintos ámbitos y en distintas materias. Entonces, por allí un poco conversando con mi amiga Ingrid y también con Varinia, un poco esto de la mediación civil y comercial, cómo surge en nuestro país. Como les decía, surge en la década de los años 90 y surge como un proyecto o programa piloto. Y acá participan dos grandes poderes del Estado. Por un lado, desde la Corte Suprema, es decir, desde el Poder Judicial, a partir de Elena Hayton y Gladys Álvarez, que han sido y son todavía las impulsoras, las propulsoras y promotoras de este gran proyecto de la mediación, y seguramente no solo en Argentina, porque ellas también suelen ser quienes muchas veces acompañan la introducción o implementación de un sistema en otros países. Realmente creo que son las madres o las guías, ¿no? que han ido generando ese faro en nuestro camino y que nos ha motivado a muchos y muchas. Y ese proyecto nace muy anexo a tribunales. Esta es una nota característica de nuestro país. La mayoría de los centros, de los ámbitos donde se desarrolla, está muy apegado a los juzgados, con distintas versiones, con distintas modalidades de implementación. En algunos casos se establece de una manera prejudicial, es decir, previa al iniciar un juicio. En la mayoría, y les voy a explicar por qué, según los originarios en el sistema, se establece como obligatoria previa a habilitar la instancia judicial, que significa que pueda ser la mediación civil y comercial como un paso obligatorio y previo porque sí o sí se tiene que iniciar una mediación antes de ir a un juzgado, antes de presentar una demanda. Y esta característica de lo obligatorio no es obligatorio mediar, sino es obligatorio presentarse a lo que nosotros llamamos una entrevista, que puede ser de admisión o una entrevista informativa, como llaman en España sesión informativa, de manera de dar a difusión la mediación. Y esta fue la razón de ser que allí por los años 90 y todavía continúa en nuestros días,
que en Argentina se la implementa con esta característica, previa y obligatoria. Entonces las personas, y allí incluimos a la comunidad en todas las materias e incluso en los profesionales que puedan llegar a acompañar como abogados, por ejemplo, a conocer la mediación, conocer cuáles son sus principios, sus características, sus virtudes y demás. En otras provincias del país, como es en el caso en la provincia donde yo actualmente trabajo, que es en la provincia del Neuquén, se habilita en una instancia intrajudicial. A diferencia de la etapa prejudicial, la intrajudicial significa que las personas tienen un juicio iniciado y en trámite, y en un momento determinado un juez o una jueza los deriva al espacio de la mediación, buscando que sean las propias partes que están en conflicto quienes puedan buscar una solución satisfactoria. Y hay también sistemas mixtos. ¿Qué es sistema mixto? Que tiene los dos, el prejudicial y el intrajudicial. La mayoría ya de las provincias, podría decir, que tienen este sistema, las que ya tienen varios años, como es Río Negro, por ejemplo, permite que las personas acudan a la mediación antes del juicio, pero también habilita a que una vez iniciado un proceso judicial, si antes no aceptaron participar de una mediación, puedan aceptarlo y participar durante el trámite judicial, suspendiéndose en este caso el juicio, el proceso judicial y derivándose o habilitando la instancia de la mediación hasta su conclusión. Es decir, no circulan simultáneamente las dos vías. Se suspende el juicio, vienen a mediación, si logran un acuerdo, ese acuerdo vuelve al expediente, si no logra un acuerdo, se retoma el proceso judicial en el momento y en el estado procesal que hubiera quedado. Como concepto, yo elaboré tomando de distintos autores y tratando de que fuese un concepto sencillo, me parece, donde trato de resaltar un poco las notas características de qué es la mediación, ¿no? Como un método de resolución alternativa, y puse alternativa y adecuado, porque para mi gusto es un método adecuado, pero también en el caso, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, para nosotros lo tenemos como intrajudicial y hemos aprendido, particularmente lo he aprendido, de que es un complemento de la labor judicial, de la labor de justicia. Entonces, para aquellas personas que tal vez estén tramitando un juicio y que en un momento determinado aceptan mediar, es una alternativa que se les presenta, es como un camino, una nueva puerta que se presenta para la solución de sus litigios. Entonces me gustan un poco a veces los dos, alternativo y adecuado, de resolución de conflictos, que no es adversarial, es decir, a diferencia de lo que es el juicio, ¿no? Que las partes son contrincantes, que hay una contienda entre ellos y que tiene una nota característica. Lo que lo caracteriza como la mediación es con un método pacífico, ¿no es cierto? Y aquí aparece la figura de este tercero neutral e imparcial, aunque muchos ya hace rato empezamos a dejar, pues lo puse más por una mística, pero lo dejamos esto de la neutralidad, porque todos sabemos que no somos enteramente neutrales, sí somos imparciales, o como dice Sarakov, la multiparcialidad, ¿no? Es decir, que somos equidistantes de cada una de las partes, que no vamos a tener intereses
a favor de uno o a favor del otro, sino que nos vamos a mantener en el medio de las dos partes para facilitar la comunicación entre ellas, para ayudarles y habilitar un espacio de diálogo, de manera que ellos puedan, asumiendo el protagonismo, que esta es una gran nota característica y creo que es prácticamente la esencia de la mediación, para que ellos, con nuestra facilitación en el diálogo y en la reflexión, procuren la solución que sea satisfactoria para los intereses de todas las partes. Esto también nos trae una nota característica, como nos dicen grandes maestros: nadie se sienta a negociar en ningún ámbito, en ningún tema, con alguien con quien no lo necesita, ¿no? Y esto es algo que lo marcamos mucho, la interdependencia que hay, y en los temas civiles y comerciales vemos, por ejemplo, un contrato. Necesito la otra parte y en la medida que pueda necesitarlo, seguramente voy a estar más proclive a aceptar un espacio de diálogo. En relación a las materias, como les decía, depende de la legislación. Y puede ser la legislación si hubiese una ley federal única, que no es nuestro caso, o las leyes provinciales, que es como pasa acá en Argentina, en las 23 provincias. Y por ejemplo, a solo modo de ejemplo, cada provincia tiene una modalidad de legislar muy propio. Ahora les voy a mostrar el mapa de acceso a justicia de la Corte Suprema de la Nación, donde está la descripción de cada una de las provincias y de los métodos alternativos o adecuados de resolución de conflictos que la Corte ha ido recopilando. Y van a poder, se los voy a presentar en la ubicación y van a tener el link y después pueden compartir las autoridades y los organizadores este pequeño material como guía, donde van a poder ver cada provincia, cómo es la ley, cuándo se inició, qué modalidad, en qué materias, qué temática. Por ejemplo, hay algunas leyes que establecen lo que está excluido, las materias excluidas. En esto, generalmente en temas civiles y comerciales, excluyen al Estado, las causas del Estado, donde el Estado sea parte. Creo que no me equivoco si digo que, a excepción de la provincia de San Juan, una de las provincias argentinas, que sí en una de las leyes es bastante reciente, introduce también al Estado como parte en los procesos. Situación que estoy de acuerdo y me parece sumamente interesante, porque si es el Estado el que va a determinar una política pública por la paz, por la resolución de los métodos alternativos o adecuados de resolución de conflicto, ¿por qué excluirse? Si bien es toda una cuestión que tal vez nos excede este conversatorio, en cuanto a la cuestión de orden público, en cuanto a al bien público, etcétera, tutelable, que pueda que tenga en algunas situaciones la razón de ser de la exclusión. Hay otras legislaciones provinciales que lo establecen en términos amplios. Por ejemplo, yo consultaba hace unos días en la legislación de Río Negro, por ejemplo, dice las cuestiones patrimoniales, civiles y comerciales. Y luego dice, conforme las materias que la reglamentación establezca. Esto podría llegar a ser una técnica legislativa, a mi modo de entender, apropiado, interesante, que la ley no limite y que deje a la reglamentación las materias propiamente. ¿Y por qué digo esto? Porque la cultura, la idiosincrasia de cada lugar muchas veces nos determina qué es lo que en Chile o en una región o en un departamento, en una sección territorial,
pueda llegar a ser más, digamos, aceptable, y si se establecieran, por ejemplo, desalojo sí o desalojo no, porque acá en las provincias argentinas hay algunas que lo excluyen y otras que lo incorporan, podría llegar a ser toda una cuestión de generar un cambio legislativo que muchas veces sabemos que no se hace de la noche a la mañana. En cambio, las reglamentaciones son más fáciles o son más eficientes o más rápidas, ¿no?, de generarlas a partir de, por ejemplo, del ministerio, o si es depende de quién sea la autoridad de aplicación, un poder judicial, un poder ejecutivo, etc. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, donde yo ejercí en civil y comercial en la prejudicialidad, establece esto, como les decía, causas de contenido patrimonial, como materias mediables y, por ejemplo, todo lo que tuviera que ver con daños y perjuicios por accidentes de tránsito o un daño y perjuicio con motivo de un incumplimiento contractual, o de una prestación determinada, un contrato de obra, que se hiciera algún reclamo, cobro de pesos, incluso cobro de honorarios. Hay algunos también, las legislaciones más modernas, incorporan las materias ejecutivas, ¿no? Em, Cosa que no es uniforme en mi país, porque ustedes saben que los juicios ejecutivos tienen un cobro de un cheque o de las tarjetas de crédito, tienen procedimientos específicos que son más abreviados, pero también las legislaciones más modernas en Argentina han empezado a dar algunos pasos, y la verdad yo creo que es muy positivo si lo vemos desde que el método de la mediación pueda generar un espacio de pacificación social y de participación democrática ciudadana, ¿no? Entonces, seguramente ustedes que están todos en un proceso de introducción o de impulsar la mediación civil y comercial en Chile, tendrán ocasión de poder ver en otras legislaciones comparadas y en las mismas idiosincrasias del país, que consideran que puede llegar a ser más positivo para ustedes. Y siempre a disposición, aun cuando sea para compartir algunas ideas de proyecto. Como les decía, Argentina es un país federal, con 23 provincias autónomas. El hecho de que sean autónomas significa que todas estas normas, que son normas de procedimiento, como le llamamos a nosotros, son reguladas por la autoridad provincial. Y los acuerdos de mediación en Argentina, en la mayoría de las provincias, tienen validez como si fuese una sentencia. Entonces, una vez que se construye en los distintos ámbitos un acuerdo, si se incumple, por supuesto que el acuerdo entre las partes tiene validez de que se dice que sí, y desde que se firma, o desde que prestan la conformidad, sobre todo ahora en esta etapa de la pandemia y del trabajo remoto. Pero en caso de incumplimiento son ejecutables como si fuese una sentencia, el procedimiento de ejecución de sentencia. Y como les contaba, ya anticipándome, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad del Poder Judicial en Argentina, tiene en su sitio web, que allí les dejo el link, en lo que se llama el mapa de acceso a justicia, donde contiene la información de todas las normativas. Y también les cuento que en ese sitio de la Comisión de Acceso a Justicia, en el mapa de acceso a justicia, también tiene el mapa latinoamericano. Entonces también van a poder recabar información de el resto. Bueno, acá no sé si lo van a alcanzar a ver, pero cuando ustedes ingresen, esta es una pequeña foto, cuando ustedes ingresen al link que les acabo de dejar, les va a aparecer
este mapa, esta descripción, donde está cada una de las circunscripciones, desde nación, ciudad autónoma y cada una de las provincias, y van a ver que dice mediación, conciliación, arbitraje, amigables componedores. También en Argentina está lo de restitución de niños y niñas, oficinas multipuertas. Es decir, la gran variedad de métodos que se ha ido recopilando, y cuando ustedes, al tocar cualquiera de estos tips en cualquiera de las provincias, se abre otra pantalla que no la agregué, donde le presenta la provincia con una reseña histórica, en algunas con estadísticas, y donde cuenta cómo nace y cómo se desarrolla la mediación en esa provincia, la mediación y los otros métodos, amigables componedores, que muchas veces se ha desarrollado, por ejemplo, en la justicia de paz en nuestro país, que es como la primer puerta de acceso que tienen los ciudadanos en las comunidades más pequeñas, ¿no? Y en cuanto a los objetivos, charlábamos con Ingrid cuando hacíamos la preparación. Fíjense que lo puse con grande, pero lo puse abajo, pensando en lo que muchas veces se plantea. ¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos por los cuales nosotros promovemos o nosotros pensamos en que la mediación pueda ser algo positivo para la sociedad? Primero, depende también de las corrientes, ¿no? Y de las escuelas, los métodos que cada uno pueda seguir. Pero es verdad que la mediación puede facilitar la celebración de acuerdos. Cuando tenemos un conflicto, como por ejemplo un desalojo, un civil y comercial, un daño y perjuicio, la gente quiere buscar una solución, o un juicio, o una alternativa viable puede ser la mediación. Entonces, el celebrar acuerdos para poner fin a ese conflicto puede ser para algunos un gran objetivo, una gran meta. Aclaro que no es para mí particularmente. No lo descalifico, pero no es lo prioritario. En Argentina, como les decía, que la mediación llega de la mano de los tribunales, también se propició mucho esto de que era para descomprimir los tribunales. Yo he escuchado en la pandemia que Chile tiene muy informatizado, he estado en unos cuantos webinars que la verdad que me han gustado mucho, y con muchos ponentes del Poder Judicial y expertos, y no sé si tienen que descomprimir los tribunales, pero en algunos lugares o en algunos fueros, como puede ser civil y comercial, a veces los laborales o a veces también los de familia, es bastante habitual que las causas judiciales se acumulen, y que entonces sea un objetivo que la mediación contribuya, no el objetivo, digamos, primordial, pero que contribuya a descomprimir. La autocomposición de los protagonistas, esta es la esencia, ¿no? Y acá ya empiezo a decir, bueno, yo voto esta, ¿no? Restablecer la comunicación. Si ustedes piensan en cualquier situación de conflicto propio o de los familiares, amigos o clientes conocidos, generalmente cuando hay una situación de conflicto se quiebra, se interrumpe, se resiente la comunicación entre las partes. Llega un momento, a veces, y ahora en el mundo de la tecnología, que se bloquean en el WhatsApp, se bloquean los teléfonos, se bloquean las redes. Entonces, uno de los objetivos que puede facilitar la mediación es restablecer la comunicación, porque la mediación es un espacio dialógico, un espacio comunicacional. También
tiene como objetivo brindar información entre las partes, porque justamente cuando nosotros estamos distanciados, porque en el medio hay una situación de conflicto, el poder sentarnos en un espacio de diálogo, que este es otro de los objetivos, nos permite que la percepción y lo que yo creo que está pasando en mi conflicto con Varinia, puede que en una conversación ella me diga, no, mirá, si, fíjate que acá tengo el presupuesto, o en realidad no pasó así, porque cuando yo te llamé no nos encontramos, me dio apagado tu teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces ayuda a generarse un reencuadre de una situación porque compartimos información entre las partes. Espacio de diálogo sin lugar a duda, aun cuando las partes no lleguen a un acuerdo, el sentarse en un espacio de diálogo genera ya un cambio en las personas, por esto que les digo de las percepciones, el poder escuchar al otro, el tener esa escucha empática, que yo pueda ver que Varinia se angustió mucho cuando tuvimos una situación de conflicto y me lo expresa, o, o plantea una explicación, hasta decir, si lo interpretaste mal, te pido disculpas, nunca lo pensé así, o yo a ella, ¿no es cierto? Eso genera un espacio que seguramente nos predispone a buscar luego, eh, a través de una construcción de confianza, a buscar un entendimiento de las partes. Y por supuesto que todo esto viene acompañado de la legitimación mutua, el reconocimiento del otro como un legítimo otro, como diría Maturana. Y entonces acá yo digo, y todo esto, desde mi mirada, es trabajar en la cultura de la paz. Y este sería para mí el gran objetivo que tiene la mediación, y lo vemos ahora desde los derechos humanos, aún en los aspectos que nos convoca hoy en lo civil y comercial, porque tenemos desde los tratados de derechos humanos el poder ejercer libremente la dignidad humana, la igualdad ante la ley, el acceso a justicia. Y acá digo acceso a justicia, no a la justicia, es decir, no a los tribunales solamente, sino a encontrar una solución justa que sea la solución tal vez autocompositiva. En cuanto a los efectos que comentábamos también con Igri, que podría llegar a ser una inquietud, yo pensaba que podemos identificar según cuál sea el modelo aplicable, si Harvard, transformativa, circular, narrativa, o incluso la escuela asociativa, el modelo asociativo de México, que por ahí no es tan conocido en nuestro ámbito, creo, pero sobre el cual vengo interiorizando y capacitando por el doctorado que estoy terminando. Tenemos, bueno, la legitimación, ¿no? Este espacio de diálogo donde las personas puedan legitimarse, puedan hacer un reconocimiento mutuo, puede haber una revalorización de las personas, la responsabilización. Muchas veces en el espacio, y depende de las técnicas y herramientas con las que trabajemos, poder asumir la responsabilización es el paso previo a la toma de decisiones. Cuando nosotros vamos a decidir mediar o no mediar, o vamos a decidir hacer una propuesta o hacer un acuerdo, me estoy haciendo cargo de los efectos de la toma de decisiones. Y por supuesto, como diría el maestro César Ríos Rojas, contribuir al retejido social, porque los conflictos sociales nos, nos separan, generan como estas hilachas, dirías, ¿no? Que se va quebrando, que se va abriendo en la sociedad, y justamente el poder trabajar en ese entrelazado nuevamente a partir del diálogo, a partir de la escucha, a partir de
reconocer al otro tan legítimo como uno mismo, seguramente podemos pensar en una sociedad participativa, democrática, más igualitaria, más justa. Y todo esto seguramente sea una base que fortalezca la participación ciudadana. Y por supuesto, la educación para la paz. Fíjense que en Neuquén, yo trabajo en un servicio de mediación familiar actualmente, y la ley dice que crea ese servicio de mediación para introducir los métodos para procurar o promover la mayor participación de la ciudadanía en los conflictos y por lo tanto en las decisiones, ¿no? de la sociedad. Y esto es la democracia, el participar responsablemente. En cuanto a los sistemas, ¿cómo organizar un sistema a partir de una legislación? Seguramente cuando ustedes avancen o seguramente si hay ya proyectos presentados o en curso o en elaboración, pueden encontrar diversas modalidades y tipos de sistemas, a veces públicos y también sistemas privados. En el caso de Argentina, tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos sistemas totalmente públicos, es decir, que se crean lo que se llaman centros o servicios de mediación, donde las personas puedan solicitar un turno para que se designe a un mediador, y los mediadores o mediadoras pueden ser funcionarios públicos o también pueden ser externos a la estructura que prestan servicios, es decir, que son convocados para esa mediación y por lo tanto que el momento del cierre del proceso de mediación cobre los honorarios por el trabajo realizado, ¿no? Como ad hoc para ese caso. En otros sistemas, como pasa actualmente en la provincia del Neuquén, hay dos sistemas básicos dentro de la estructura del Poder Judicial, uno de mediación familiar y el otro de mediación penal, que los funcionarios mediadores, todos somos funcionarios del Poder Judicial, es decir, somos funcionarios públicos. Pero, por ejemplo, en Río Negro, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en muchas provincias argentinas, los mediadores tienen un registro o una matrícula que está regulada por una autoridad de aplicación, puede ser judicial o el Ministerio del Poder Ejecutivo, y una vez que están habilitados, son convocados en base a una lista y a un sistema, a veces de sorteo, a veces de elección, a veces de designación por ternas, etc. O sea que van a ver que son sistemas muy variados. A veces se combinan, que pueden ser sorteados y designados por el organismo, digamos el centro de mediación o el servicio de mediación, y otras veces se habilita un cupo para que sea elegido o elegida el o la mediadora. Y los sistemas privados, que yo creo que también depende de la idiosincrasia de cada región y de cada país, son interesantes porque permite la creación de un centro privado que generalmente están sujetos a algún tipo de regulación, ¿no? Como a veces los estudios jurídicos o las escribanías públicas o los notarios, ¿no? Que tienen una autoridad que ejerce como una superintendencia o un contralor, pero que en definitiva quedan en el ámbito privado, que pueden ser cualquier profesional que reúna los requisitos y se matricule como mediador. Iba a decir abogados, y me frené en el aire mientras lo iba diciendo, porque esto también es todo un tema. ¿Quiénes pueden ser mediadores en cada país?
Como yo les contaba que en Argentina nace la mediación de la mano de los tribunales, imagínense quiénes son los primeros que estuvieron a la hora de empezar en la prueba piloto, los abogados y abogadas. Con el correr del tiempo, porque desde el año 90 hasta acá ha circulado bastante agua bajo el puente, se han ido abriendo algunas puertas y particularmente en mi caso soy de aquellos que consideran que el ser mediador o mediadora es un ejercicio profesional independiente y más allá de la profesión de base, y en algunos casos, como la mediación comunitaria, que directamente ni siquiera se necesita una profesión de base, ¿no? Entonces yo creo incluso, por ejemplo, en el ámbito nuestro, donde estoy actualmente, de la mediación familiar, pueden ser abogados, pueden ser psicólogos, pueden ser trabajadores sociales, y debo reconocer, y asumo un mea culpa, que nos ha quedado corto ese perfil, porque me encantaría, y con el correr del tiempo iremos propiciándolo, que tuviéramos antropólogo, que tuviéramos un pediatra o pediatra, ¿no? Un sociólogo, distintas formaciones, y sobre todo en la actualidad que hay tantas carreras nuevas, ¿no? O tantas disciplinas, tantas tecnicaturas que pudieran tener trabajos con familia, por ejemplo, o en el otro caso, especialidades que han ido surgiendo con en la modernidad, en nuestro siglo XXI, donde limitarlo a una profesión ha generado, si bien hay cuestiones de poder, de disputas y de injerencias profesionales, entendible, pero limita el campo, sobre todo si lo vemos desde no como la mediación solamente, sino de la gestión de los conflictos, ¿no? Gestión y transformación de conflictos, de que los abogados somos solo uno de los profesionales con quienes seguramente, y sobre todo ni hablar si pensamos en algo interdisciplinario. Yo he trabajado con mediadores ingenieros, con mediadores agrimensores, donde lo rico nutrirse con la otra mirada, ¿no? Nos genera un aprendizaje y seguramente un proceso de comediación sumamente enriquecedor, gente que están en las áreas educativas y demás. Les quería contar, porque con Ingrid cuando conversamos, brevemente, no sé cómo estoy con los tiempos, algunas experiencias muy cortitas que fui recordando y trayendo a mi mente a partir de esta invitación que me honra tanto. Yo le comentaba, y les quiero compartir a ustedes así, aunque sea como flash, ¿no? La mediación civil y comercial. Yo recuerdo, y le decía la vez pasada a Ingrid, le contaba una anécdota que acá la he graficado así muy brevemente, cuando el acceso al reclamo judicial se agotó por una prescripción o por alguna dificultad por la cual yo no tengo los recaudos, los elementos necesarios para presentar una demanda o para defenderme de una demanda judicial, pudo hacer revivir un contrato a partir de que las partes, dos empresas que estaban vinculadas en una relación comercial y distanciadas a través de un conflicto por una deuda, lograron revivir el contrato en un espacio de mediación. Existía una prescripción que no podían entonces abrir, golpear la puerta de un tribunal, y al venir al espacio de la mediación pudieron hacer revivir el contrato y reanudar, retomar el vínculo contractual. Y era una empresa petrolera y una prestadora de servicios. Este fue un aprendizaje que muchas veces los abogados dicen, no, si esto está prescripto.
Yo digo, bueno, pero la mediación posibilita desde la buena fe, desde el querer entenderme con el otro y sobre todo si hay un interés en un vínculo comercial de tiempo, trayectoria y que me interesa ser el prestador o tener a ese prestador, el poder renegociar los términos de un contrato. Y para esto la mediación llegó como anillo al dedo. Estas dos partes pudieron trabajar y ninguna supo cuál era la dificultad que tenía el otro, pero a los dos les sirvió el espacio de la mediación para venir a negociar casi como si tuvieran una hoja en blanco y lograron un acuerdo satisfactorio para ambos. En otro caso, fíjense que en las materias civiles y comerciales en Argentina, me olvidé de contarles, que hay algunas provincias que introducen la sucesión entre las materias civiles y comerciales. Hay otras provincias que la introducen en el fuero de familia y sucesión. En el caso de aquellos que la introducen en civil y comercial, tuve la ocasión de trabajar con una familia que tenían un proceso sucesorio de muchos años, de muchos conflictos, con incidentes de rendición de cuentas, con reclamos, con impugnaciones, con apelaciones, años de litigar en un proceso sucesorio. A una de las partes se le ocurre pedir la derivación al espacio de mediación, porque era realmente las abogadas tenían que estar casi todos los días mirando el expediente, porque si no cuestionaba uno, cuestionaba el otro. Y eso les había generado durante muchos años, además digamos, de resentir las relaciones familiares que los unían a partir del difunto, el no poder avanzar en la finalización del proceso sucesorio. Y vinieron a mediación. Y en el espacio de la mediación no solo se habilitó el diálogo, se habilitó esto de la mirada a futuro, lo que ha pasado en esta situación familiar a partir del fallecimiento de una de las partes. No lo podemos solucionar, pero sí ustedes pueden pensar en cómo construir un futuro, si quieren retomar las relaciones, a veces sí, a veces no, y ellos lograron dejar concluido un largo proceso judicial. Incluso quien había fallecido era el esposo, entonces había una viuda, había una segunda mujer y habían hijos de ambas. Entonces habían muchas cuestiones emocionales, cuestiones vinculares, el poder pensar en que los hijos de cada una, que eran medios hermanos en definitiva, y que ellos no tenían el por qué, digamos, llevarse los platos rotos, poder trabajar para que el día de mañana esos hijos eligieran mantener un vínculo al partir de tener a este progenitor en común, ¿no? Y la verdad que fue un proceso largo, que llevaron como 7, 8 meses, de muchas reuniones individuales y conjuntas, hasta que recuerdo que un día una de las viudas, porque las dos se reconocían viudas, dijo, entremos todos juntos, ¿no? Las partes y sus abogados. Y ese fue el clic, el momento que nos hizo ver que este proceso de diálogo, de construcción de confianza, de reconocimiento, de legitimación mutua, había logrado el fortalecimiento de ambas y el poder reconocer al otro, en comprender al otro y celebraron un acuerdo total de los temas que traían a la mesa. Y el último, brevemente, fue un conflicto también civil y comercial, pero de la órbita ambiental. Acá había multiactores porque había un propietario de un campo, había un superficiario, había una empresa hidrocarburífera de explotación petrolera y había empresas prestadoras de servicio. O sea que teníamos en una mesa eh, y a todas las partes por diferentes motivos que fueron apareciendo
surgiendo, emergiendo en las reuniones privadas, empezaron a poner en la mesa los intereses individuales por los cuales a todos les interesaba venir a la mediación y no tener que enfrentar un juicio. Muchas veces en el campo civil y comercial, sobre todo desde las empresas, el tener que llevar adelante un litigio les resulta muy costoso. Entonces, el espacio y la mediación, incluso por la propia confidencialidad, pueda ser un requisito, un principio, un elemento que los motive a que queden resguardados en la confidencialidad y esto no salga, sobre todo, por ejemplo, en empresas que cotizan en bolsa, que no va a aparecer en el mercado, en los medios, no va a trascender un conflicto determinado y puede ser uno de los grandes intereses que lo lleve al espacio de la mediación, independientemente, repito, de que es menos costoso, que es más rápido, que pueda dar mayor satisfacción a todas las partes. Esto simplemente era para contarles un poquito de algunos casos así brevemente. Y bueno, aquí les dejo que tanto Variña como Ingrid tienen mis datos de contacto, tienen mi correo institucional y mi número de teléfono personal, y agradecerles nuevamente y a disposición de todos y todas ustedes. Disculpe que no pude seguir el chat porque estaba muy pendiente de la exposición. Quedo para lo que ustedes quisieran. Muchas gracias, Alicia. Quiero abrir al menos tiempo, pero no quiero, digamos, dejar pasar la oportunidad de que si alguien tiene alguna consulta, duda. Muy clara tu presentación, Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Doy muchas la gracias. palabra. Patricio levantó la mano, ahora puede, Patricio, tienes que... Don Patricio, cuénteme. No, yo quiero decirle a la señora Alicia que excelente su presentación. Me gustó cuando dijo que había que en estas mediaciones incluir otros tipos de disciplinas, ya sea psicólogos, sociólogos, los mismos trabajadores sociales. Yo en lo personal soy trabajador social, yo creo que este conversatorio ha sido enriquecedor para uno. Ojalá pudiéramos llegar a los mismos estándares como lo tienen en Argentina, aquí en Chile. Yo creo que esto parte con la iniciativa de poder crear un camino hacia allá. Así que quiero felicitar a la señora Alicia, me pareció súper interesante este conversatorio. Y a los Muchísimas anfitriones. gracias, Patricio, a disposición. La idea es que les sirva, no como una enseñanza, es contar una experiencia. Ahí estaba viendo en el chat que Zulma Vinca, creo que dice, claro, ella está en Córdoba y en Córdoba la mediación, es un lujo eso, nació interdisciplinaria en todos los ámbitos, y eso me parece que le da un plus, ¿no? Por eso no restringirlo y les cuento que en mi provincia, en Neuquén, todavía hay algunos abogados mediadores que reclaman la pertenencia de la disciplina. Creo que no les gusta cuando yo digo que tengo que abrir más el perfil hacia otras profesiones, otras disciplinas y otros saberes, pero soy convencida de que sí, que se tiene que abrir. Así que gracias, Patricio. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Pamela Vergara está levantando su manito. Sí, a mí me pareció súper interesante cuando habló sobre cómo se aplica este sistema de mediación, porque como Argentina, bien lo dijo, es un país federal y está constituido por 23 provincias, o sea, aplicable acá en Chile sería excelente si se
pudiera ser por las regiones, tomando en consideración a las distintas actividades y giros que hay en cada provincia, porque no es lo mismo en el norte que en el sur, que acá en el centro, entonces deberían tomar en consideración cómo lo aplica Argentina, sería muy interesante. Además, sería parte de la descentralización que se está viendo también acá en Chile. Ese es mi Ojalá. comentario. Gracias, Pamela. Gracias. Coincido totalmente y creo que eso posibilita, por supuesto que depende de la estructura y cómo es constitucionalmente el país, ¿no es cierto? Y ahí hay normas, como en nuestro caso el Código Civil y Comercial, es una norma que rige en Salta o en Tierra del Fuego, ¿no? Porque es una norma que le llamamos de fondo, una legislación que regula los derechos y deberes y responsabilidades y los institutos igual para cualquier persona en el lugar que esté. Pero después, si es una mediación civil, es una mediación comercial, si es prejudicial, si es intrajudicial, si es de los dos motivos, si es público, si es privado el sistema, eso puede quedar en una cuestión de organizar eh, en regiones, en departamentos o a veces en el ejecutivo o el judicial, depende de cómo lo vayan ideando. Y creo que en eso tiene que ver mucho la idiosincrasia de cada lugar. Por eso Argentina les puede contar la experiencia, yo y muchos otros, porque hay mucha, muy rica experiencia, pero ustedes van a tener su ley, ojalá, y estamos para acompañarlos y para apoyarlos, y bueno, esa fue una de las intenciones de estar con ustedes hoy, además de compartir y dar difusión a los métodos desde la cultura de la paz. Ahí veo que Ingrid está Ingrid, levantando la mano. ahí sí. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, primero que todo agradecerte, Alicia, por haber aceptado esta invitación del colegio y de nosotros como comisión. Y quería aprovechar de preguntarte porque comentaste que la mediación puede ser prejudicial o intrajudicial. Entonces, ¿existe la posibilidad que una mediadora privada tome una causa y en el fondo cómo se cierra esa causa desde un tribunal? Eso me gustaría como saber cómo se hace allá. Sí, mira, en Río Negro, por ejemplo, yo te voy a contar básicamente, o sea, yo he recorrido para organizar el sistema en la provincia de Neuquén, he recorrido el mapa de acceso a justicia varias veces, para un lado y para el otro, buscando lo mejor, ¿no? Y tomar de Córdoba, y tomar de Tierra del Fuego, y tomar de Salta, o tomar de Buenos Aires, lo que a mí me parece, o de Río Negro, ¿no? Que hay mucho andar, mucho camino recorrido. Y Neuquén empezó en el Poder Judicial recién hace 6 años, 7 años van a ser. Entonces, digamos que es un sistema nuevito, que la experiencia siempre viene bien como lo hicieron otros. No para copiar, sino para saber lo que funciona y poder elegir el sistema que uno quisiera aplicar. En Río Negro, por ejemplo, este caso de la sucesión, hay sistemas que posibilitan que está en un trámite judicial, pero las partes piden la mediación o van directamente, si fuese un centro privado, que los hay, y en algunos casos hasta hay una normativa dentro de la ley, dice el sistema público es esto, y el sistema del centro privado debe reunir estos requisitos. Por supuesto que lo que tiene que ver con matrícula de los mediadores, generalmente, tanto para los públicos como para los privados, son los mismos requisitos. Luego, se establecen algunas condiciones a veces del lugar, que el lugar es la oficina. Hoy hablando de oficina, cuando estamos todos trabajando por Zoom, parece ya medio anacrónico, pero por ejemplo, ¿no? La ley de Río Negro establecía cómo debían ser las oficinas. No podían estar dentro, por ejemplo, del estudio jurídico, si fuese un centro privado de los abogados. Entonces, ahí Surma está levantando la mano, nos va a poder contar cómo es en Córdoba. Entonces, si fuese en un centro privado,
las partes hacen el acuerdo y el mediador firma, da la firma digital o el procedimiento que cada provincia establezca, y luego eso se presenta como un acuerdo de partes en el juzgado. El juez homologa, a veces piden la ratificación, depende de cómo lo hayan instrumentado en la normativa, cada lugar va a establecer más o menos requisitos, y puede ser que si se logró el acuerdo, le pone fin al proceso judicial. Entonces el juez, como siempre decimos, hace de ese acuerdo la propia sentencia, homologa el acuerdo y se terminó el juicio. Pero me encantaría escucharla a Zulma, si les parece, porque tiene mucha experiencia. Le damos la palabra a Zulma entonces. No sé si puede habilitar su cámara, no la veo. Sí, un segundito, estoy en un lugar que no estoy muy habilitada. Ahora sí, ya enciendo la cámara. Perdón por la demora. Bueno, estoy en un lugar que es semipúblico y entonces se me hace difícil estar cómoda. Alicia, excelente tu exposición, gracias por recordar y tener en cuenta Córdoba. En Córdoba hace 23 años que tenemos la mediación, como les conté antes, empezó interdisciplinaria y al principio fue intrajudicial, y desde hace 3 años tenemos la mediación prejudicial obligatoria. Los mediadores somos profesionales independientes. Con nuestra matriculación no somos empleados ni de tribunales ni dependemos de ninguna instancia. Y tenemos la posibilidad de tener nuestros centros privados. Nos inscribimos si queremos hacer en el Centro Judicial de Mediación o en el centro público, que depende del ministerio. Luego, para contestar la pregunta de Ingrid, de la colega, el profesional abogado hace una solicitud de mediación prejudicial y le eleva al centro privado. Se termina la mediación, con acuerdo o sin acuerdo, ese acta de cierre de mediación es homologado por el centro público. Con esa homologación, el profesional abogado está en condiciones de ejecutar la homologación, iniciar el proceso judicial o no. Las extrajudiciales entiendo que hacen el mismo recorrido que en todos lados, ¿no? Esto no quería compartir con ustedes. Muchas gracias. El mismo estatus para el mediador de cualquier profesión. Y trabajamos en equipo, siempre somos 2 mediadores para todos los casos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Sí, nos estamos viendo. Tenía 2 preguntas yo que hacerte. Tú mencionaste que ustedes tienen en varias provincias, ¿cierto?, la instancia obligatoria. Quería saber si es obligatorio también la asistencia, porque por ejemplo en Chile, claro, la instancia es obligatoria, el proceso no, pero tampoco es obligatorio para las partes asistir. Ellos pueden decir muchas gracias, pero no quiero y no asisto. Y en algunas partes sí es obligatorio asistir, aunque diga que no, pero es obligatorio la presencia, aunque sea una vez. Quiero entender cómo es en Argentina, porque no me quedó 100% claro si ellos tienen que ir sí o sí a la sesión informativa. Esa es la primera. Y la segunda, aprovecho de decirte la tira si me la respondes, es en el caso de la mediación intrajudicial, la pregunta es, me imagino que eso queda a criterio, la derivación queda 100% a criterio del juez, o se establecen ciertos parámetros, o si es el juez el que determina según lo que él vea, o está descrito ciertas condiciones. Esas eran mis 2 consultas. Gracias. Bien, yo te voy a dar mi respuesta, y me encanta que, Zulma, si tenés unos minutos, que compartas, porque también es muy valiosa la experiencia de Córdoba. Por ejemplo, en muchas provincias de Argentina es obligatoria la asistencia, ¿no?, a esa, lo que podríamos llamar la primer reunión, en la que se busca recabar la voluntariedad.
Entonces la persona debe ir, si no, a veces alguno dice, salvo que esté a más de 150 kilómetros o lo que sea. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sí o sí, no los exime la distancia. Y son pasibles, en muchas provincias, de sanciones, de multas, en caso de no comparecer o no justificar. Por ejemplo, estoy impedido de moverme por una operación o lo que sea, ¿no? O justificar que por razones X no puedo ir. En la provincia de Neuquén, nuestra ley de mediación familiar establece una multa. Entonces, una multa a quienes no aceptan, ¿no? De quien no comparece injustificadamente. Entonces, esto motivó todo un proceso en el cual lo planteé incluso hacia las autoridades máximas del Poder Judicial, de que cuando yo invito a una persona en un sistema, ya como es en Argentina, que es muy conocido la mediación, o bastante conocida la mediación, donde yo convoco a una persona al espacio de mediación, incluso en un contexto familiar, intrajudicial, donde prácticamente no hay beneficio de litigar sin tener que pagar tasas, ¿no? Judiciales, costos judiciales de tasa, aplicarles una multa que era significativa, hasta podría conspirar contra la esencia del sistema. Si lo que queremos es que la gente venga, aquel que por desconocimiento, por reticencia del abogado o lo que fuese, por el motivo que fuese, no llegó a comunicarse con el servicio, podía llegar a tener multas. Y hubieron al inicio un par de multas porque era obligatorio por la ley. Cuando hice el planteo ante el Poder Judicial creo que criteriosamente las autoridades del tribunal plantearon que debía resolver conforme al criterio de razonabilidad. Entonces, bastante amplio o ambiguo cuál sería el criterio de razonabilidad, y no citaban el artículo 28 de la Constitución Nacional. Entonces yo apliqué el criterio de razonabilidad porque como directora de ese servicio soy la responsable frente a la ley y al tribunal en se aplica o no se aplica. Entonces yo dije, apliqué el axioma de Waslavic, es imposible no comunicarse. Si invito a una persona, ya sea telefónicamente o mediante una notificación, WhatsApp, lo que sea, me contacto con la persona y la persona al día de la entrevista para explicar el procedimiento y recabar la voluntariedad no viene, interpretamos que no quiere venir, que no acepta, más allá de que hacemos todo un trabajo, no es simplemente querés, no querés y listo, ¿no? O sea, nos tomamos el tiempo, se hace una convocatoria, se habla con la persona, con el abogado o abogada, etcétera, etcétera, se le manda material, un folleto que fuimos construyendo, etcétera, más las charlas, las difusiones y todo eso, y siempre buscamos llegar a la persona, pero incluso a veces nos ha pasado situaciones que nos contactamos, hablamos y dice, bueno, lo quiero, voy a pensar y luego le respondo. Y cuando volvemos a comunicarnos, el teléfono nos da apagado. Entonces apliqué el axioma de la comunicación y nunca más se aplicaron las multas. Y yo particularmente no estoy de acuerdo con la aplicación de las multas y hemos tenido conversaciones con colegas en Argentina al respecto, que tal vez en un primer momento pudo haber sido como para, diría, generar este camino de que la gente llegue a la oficina, al espacio de la mediación, a conocer nuestra oferta de un espacio de diálogo, un espacio diferente, un espacio específico, etcétera, etcétera. Y ahí que la persona elija, quiero o no quiero. Yo desde todo momento entiendo, comparto, Marinés Suárez dice que, entre muchos otros, ¿no? Y la legislación lo llevó así,
que debía hacerse esa obligatoriedad para que la gente pasara por la mediación y tuviera esa pequeña experiencia de tener la información. Pero no obstante eso, soy de la idea de que sea sin multa y que se trabaje mucho como política pública en la difusión, la sensibilización, en campañas, que invertamos todos los mediadores, los centros, las políticas públicas, que acompañemos desde ese lugar. Y la otra pregunta que me hacías era en la intrajudicial, si el juez es quien tiene la potestad. En la ley, bueno, en Río Negro, sí, en el proceso puede ser el juzgado quien derive. Pero esto es una co-construcción. En la ley de Neuquén también le da la potestad, pone en cabeza del juez, ¿no?, el derivar al espacio de la mediación. Pero digo, es una co-construcción porque lo que nosotros hemos ido generando con abogados, abogadas y los jueces y juezas es que si una persona, junto con su abogado, al presentar una demanda, a contestar o previo a un dictado de sentencia o de apertura a prueba, presenta un escrito y le dice, por favor, mándenos a mediación, queremos ir, porque hoy no pueden llegar en nuestro sistema por la puerta propia, sino que tienen que venir derivados porque es solamente intrajudicial actualmente, necesita venir de la mano del juez. Entonces nosotros hemos hecho estos pactos de caballeros y de damas, y los jueces cuando leen en un escrito la solicitud de parte, dice atento a lo solicitado, a fojas tal, derivo al espacio de mediación. Y por supuesto conservan siempre la potestad de decidir en qué casos, en qué momento procesal, desde la presentación de la demanda, antes de la sentencia, muchos lo derivan trabada la litis, otros antes de la apertura a prueba, para evitar todo un dispendio y facilitar el espacio de diálogo, y otros inclusive con sentencia de primera y de segunda instancia, ¿no? A posteriori de una sentencia, la familia o las personas en un conflicto pueden venir a negociar muchas cuestiones que tal vez hasta la propia sentencia no les resulte satisfactorio en todo o en parte. Esta es mi experiencia, no sé, Zulma, si quiere agregarnos algo. Estás muteada, Zulma. Ahí está. Ahora sí. Gracias por darme el espacio. No, por favor. Me invitan a hablar y yo tengo siempre cosas para decir, por suerte. En Córdoba, la intrajudicial tiene distintas oportunidades para llegar a mediación. Por ejemplo, por el monto de la demanda. Si el monto es bajo, de menos de 50 yus, por solicitud del juez, por supuesto, una de las partes puede pedir pasar a mediación y también las partes pueden proponer mediadores en la intrajudicial. En la prejudicial no me acuerdo de la pregunta anterior, que sí tenía también cosas para, como diferencias, digamos. Las multas, ¿ustedes aplican multas? Las multas, qué interesante, sí. En la nueva ley siempre hubo multa por incomparecencia a la primera reunión. Si, bueno, se justifican que no pueden asistir, se pone una nueva fecha. Y esa primera reunión no tiene un horario, no tiene nada. Recuerden que es un ejercicio profesional independiente. En esta nueva ley, lo que necesita la mediación en la primera reunión es que las partes expresen su decisión de trabajar en la resolución de conflicto o no. Es como que ya hemos dejado un poquito de lado la voluntariedad. Y hablamos ya de la toma de decisiones. Al resto. Perfecto. Entonces, si no comparecen a la primera reunión, va la multa. No así en la extrajudicial,
porque bueno, hay otro movimiento que hacemos. Hay ya comunicaciones hasta personales, podemos ir a la casa del requerido o trabajamos con el requirente desde otro lugar. Muchas gracias. Bien, gracias, Zulma, gracias. Muchas gracias a las dos. A don Patricio, ¿se quiere despedir? ¿Qué pregunta? Es la última pregunta por hoy. Don Patricio. Está muteado, Patricio. Al tiro, momentito, al tiro. Ahí está. Está muteado. No, Ahí yo solamente puede. quiero decir que aquí en Chile, por ejemplo, el tema de la mediación también ha provocado problemas, especialmente en el tema de familia. Porque cuando yo pido hoy día una rebaja de pensión, tengo que ir a mediación. Resulta que la mediadora hace el trabajo, cita a ambas partes en el fondo, la otra parte dice que va a comparecer, nos fijan una fecha y no comparece. Por lo tanto, no se puede dar la mediación frustrada, tiene que volver a agendar nuevamente otra mediación. Y eso lo han ocupado como artificio para poder dilatar un poco la mediación. Yo creo que la idea es que, como bien dijo la señora Alicia, si efectivamente la persona ya no viene es porque no tiene la intencionalidad de llegar a un acuerdo, salvo que pudiera justificarlo realmente. Estoy enferma, no puedo asistir. Yo creo que aquí se ha mal aplicado la mediación. Yo creo que el trámite de familia en un momento determinado quisieron agilizar el tema en familia para llegar a acuerdos mutuos rápidamente, pero hoy día uno se ve empantanado en las mediaciones. O sea, una experiencia personal, yo estuve 3 meses tratando de llegar a la mediación para que me la dieran frustrada y recién empezar el proceso de la rebaja de la pensión. Sí, Patricia. Claro, fíjate que cuando yo les compartía lo de los objetivos de la mediación, qué es lo que se busca con la mediación, y hace poco analizando... Sí, esto... Sí, María Paz, ¿estabas hablando? Si estás con el audio un poquito, el internet falló, pero no sé si estabas como en el proceso justo de cierre. Ah, se salió. Ya, entonces era porque... Vamos a esperar que vuelva a ingresar María Paz, pero si quieres terminar, estábamos justo compartiendo de que el tirano tiempo, ¿cierto?, dentro de nosotros y dentro atroces, somos un poco esclavos del tiempo. ¿No? Entonces era agradecer, voy a esperar a ver si, dame un segundito, si es que... sí, cómo no. Si va a entrar para que pueda despedirnos, si no, los despido. Ahí está. Ahí puedo volver, qué bueno. Ahí volviste, a ver si es que te logro... Ahí volviste a volver, perfecto, listo. Te escuchamos, ahora sí, estaba esperando si es que pudieras volver. Ahí te escuchamos. No, agradecerles a todos la presencia. Ya. Estoy con la conexión. Sí, estás con conexión sí, no te escucha. Ahí un poquito mejor, recién ahí sí te escucha, pero te alcanzamos a interpretar muy bien, que era agradecer a todos la presencia, ¿cierto? Cada uno de ustedes, y volver a recordar que están cordialmente invitados para el próximo conversatorio que organice el próximo Comité de Mediación Comercial, el CCA, el comercial, no, civil, comercial, de consumo y ambiental, ¿cierto? Así que muchísimas y ambiental. Eso. Muchas gracias a cada uno. Si te alcanzas a escuchar ahí un poquito mejor. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias a ustedes y mucha suerte y a disposición para lo que consideren. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias a cada uno de ustedes. Entonces damos por finalizado este conversatorio y nos vemos en una próxima oportunidad, idealmente en octubre. Muchas gracias, nos vemos. Que estén... Hasta luego, buenas noches. Vamos a dejar...